Muy buenas a todos y todas. Vengo a presentar mi proyecto para este congreso Litera, titulado Ser en el mundo, la empatía no antropocéntrica en la poesía desde el XIX hasta el siglo XXI, que evidentemente me voy a centrar en 4 autores porque es un título de gran envergadura este. Así que sin más dilación voy a empezar por los objetivos, siendo el principal este rastreo de una corriente poética y empática hacia la vida no humana, centrándome en los animales, a través de la literatura de finales del XIX hasta la actualidad. Luego, como objetivo específico, estaría la consideración del proceso de identificación como una forma de alcanzar un impacto real en el entorno, la revalorización del arte, concretamente la poesía, como un método de conocimiento no científico, que lo que hace es potenciar esta actitud más sensible hacia la vida no humana, y la interconexión que genero entre autores dispares que subrayan esta continuidad en el pensamiento poético que lleva pues a esta praxis de cuidado basado en una actitud vital empática, ¿no?, hacia el resto de vida no humana. La metodología surge de la hipótesis inicial, que es a través de esta primera pregunta, ¿no?, sobre qué papel o qué puede decir la poesía sobre el acto empático con la vida no humana. Y así empiezo con un método cualitativo y comparativo eh, entre estos 4 autores, llevando a cabo, después del análisis y selección de distintos fragmentos y poemas, obras, una relectura en una clave contemporánea para interrelacionar este pensamiento que ya vemos a finales del siglo XIX con ideas actuales ecofeministas, poshumanistas, ecosociales, todas estas nuevas ideas que no son tan nuevas porque vamos a ver que tienen un origen ya en estos poetas. Así, aquí quiero ya empezar presentando a los 4: Walt Whitman, Rilke, Juan Ramón Jiménez, y la última que llegó a mi lectura y a mi saber, Ursula Le Guin, que es la más reciente y la más actual de estos 4. No hay constancia de que se conociesen en vida los 3 de arriba, pero sí que, aunque tratan temas distintos y no hay mucho que ver en sus obras, yo lo que me voy a centrar es en este hilo empático en su obra. Empiezo con Whitman, poeta estadounidense del pueblo, de la democracia, de la experiencia humana, y es Hojas de hierba, que es su obra donde se condensa, porque se fue reeditando y fue añadiendo poemas, es donde se condensa su pensamiento. Recomiendo antes ya de nada el parar la presentación para poder leer tranquilamente las palabras de ellos, que creo que son las que realmente valen y pesan y defienden todo este proyecto. Pero aquí, en estos 2 primeros fragmentos de sus cantos a mí mismo, me he querido centrar en su visión hacia los animales y sobre cómo empieza hablando sobre la mirada, los ojos de los bueyes que encuentra por el campo y cómo le transmiten y expresan más incluso que cualquier libro que haya leído. Y luego continúa describiendo a los animales, admirando en ellos su sencillez a la hora de vivir. Y me resulta interesante porque empieza hablando cómo le expresan tanto y diciendo al final también cómo le traen señales de sí mismo al contemplarlos e interactuar con ellos, pero también dice al principio que le resultan muy secretos. Y esta tensión entre la identificación y el ocultamiento también la vamos a ver en Rilke, por ejemplo. Aquí a la izquierda he querido dejar distintos versos de otros poemas de Canto a mí mismo, y me vuelvo a detener en el primero, que afirma cómo el amor es la base, el sostén de la creación. Y esto mismo también lo vamos a intuir y a ver en Rilke. Uno de sus últimos cantos a mí mismo termina ya volviendo a exaltar y a ennoblecer la hierba que crece bajo sus pies, a esa tierra que tanto le ha dado, y cómo frente a esa superioridad vertical, o sea, real, entre lo que es tierra y cielo, como cuando él muera, aparte de ser heredero del lodo de la tierra,
no podremos encontrar en las suelas de nuestros zapatos, y esto para él resulta, vamos, le proporciona un gran júbilo el pensar, ¿no?, de esta forma sobre su muerte. Así que Whitman, con esta visión tan holística, ¿no?, y de identificación con el resto del mundo físico no humano, lo relaciona pues con la ecología profunda de Johanna Macy, y el concepto de greening of the self, la ecologización del yo. Se interrelaciona perfectamente con el pensamiento de Whitman, con distintos ecofeminismos como el de Petra Kelly y el concepto de simpoiesis de Donna Haraway, que habla sobre el hacer con, es decir, como la creación, el crear, no es algo que pueda ser como un acto aislado e individualista, sino que siempre está influenciado, contaminado, mezclado por los distintos afectos, ya sea con lo humano y lo no humano. Y me voy con Rilke, que aquí hay un gran reto porque este poeta austroalemán, de lo trascendente, que toca muchos temas, presenta una poesía muy compleja, densa, así que me voy a ceñir a hablar sobre las cartas a un joven poeta, que es una obra magna, ¿no?, de la literatura epistolar, que van dirigidas a Franz Capo, y dejo en negrita las ideas clave debido a la extensión de este texto, pero me resulta increíble cómo ya Rilke señala el desprecio por parte del ser humano hacia la naturaleza, hacia cualquier misterio, ¿no?, que empapa lo que es la vida no humana, que está plagada, ¿no?, la tierra de todas estas señales. Y también como frente a la tradición dualista occidental, que separa la idea o el espíritu, la mente del cuerpo, de lo tangible, como él habla de que lo espiritual procede de lo físico, como al fin y al cabo una cosa y otra están completamente ligadas. Y así acaba diciendo que la creación es la confirmación de ser en el mundo, que creo que de nuevo pues aboga por lo que hemos estado viendo también en Whitman. Y ese amar, al fin y al cabo, es, en resumidas cuentas, como lo pone, es llegar a ser mundo, para sí, para uno mismo, por otro. Entonces, frente a una visión del amar como un acto más superfluo, ocasional, Rilke lo presenta como una actitud vital para ser mundo por otro, que nos viene a decir que la identificación con la alteridad pues culmina con el amor por la vida misma y por convertirse entonces uno en lo que no es. Entonces, bueno, sobre la perspectiva animalista en Rilke, dejo este libro de Animalia Poética, que ahí analiza a 3 poetas alemanes, uno de ellos Rilke, y contrasta con esta visión o la línea heideggeriana que siempre se le suele colocar a Rilke, que ve al animal como pobre de mundo, y quería dejar pues un pequeño fragmento de la 8ª elegía de Duino, donde se deja entrever pues un fluir no homologante que nos acerca sin dejar de lado las diferencias cruciales que hay con lo animal, pero resulta, al menos a mí me resulta de gran sensibilidad cómo admira en ello unas cualidades que parece que el ser humano no tiene a su alcance, que es ese presente continuo, esa pertenencia al mundo intrínseca en su ser, que hace que puedan mirar a lo abierto, a lo infinito, a lo inabarcable, algo que sí, que parece como que por mucho que pretenda el humano no va a poder llegar a poseer. Y ya me voy con Juan Ramón Jiménez, que voy a hablar solo de Platero y yo, porque en sí me parece que es un libro de prosa poética fundamental, donde queda registrada la empatía de Juan Ramón hacia los animales con su gran confidente Platero. Y empiezo con El moridero, que es un capítulo en el cual le promete a Platero que cuando muera no lo tirará por el barranco, no lo dejará por las marismas, como ocurre con los animales que no son queridos por nadie. Él estará enterrado en el Gran Pino, donde siempre se han reunido y han estado ambos juntos pasando gran tiempo. Luego, en Amistad, también señala cómo frente con el resto de semejantes para Juan Ramón, Platero se parece muchísimo más a él, llegando a creer que incluso tienen los mismos sueños. O sea, muy interesante esa cercanía, esa identificación tan grande con Platero. Y en
En etnografía, el poeta entra en cólera por la definición que da el diccionario de la Academia, burlándose de lo que es un asno, un burro, y él acaba por defenderlo diciendo que este ser tan excepcional, intelectual, solo puede acabar siendo definido o descrito como un cuento de primavera, lo cual también de nuevo me resulta muy poético para hablar de un animal. Quiero terminar con Juan Ramón señalando como ciertos animalismos actuales también tienen cierto grado de especismo porque el amor, el respeto, la empatía hacia los animales se basa en su grado de semejanza con los humanos, o sea, a más cercano a la condición humana, más fácil de empatizar, de quererlo y respetarlo. Y entonces en Juan Ramón creo que ya se ha visto que está esa tensión, porque hay veces que lo humaniza hasta el punto de decir que es como un niño. Y esto parece como que anula la animalidad de Platero. Pero creo que en este capítulo, que es de mis preferidos, que se llama La Fábula, queda clara la visión completa de Juan Ramón sobre esta tensión entre humanizar en el exceso, olvidando al animal en sí, y el respetarlo, aun viendo que no tiene por qué ser un igual, porque no lo es, ¿no? Entonces señala su horror por las fábulas, que lo que hacen es poner palabras vacías en los animales, que queda como algo postizo, les recuerda a los animales disecados en vitrinas o a los animales amaestrados del zoo. También señala su desprecio por los toreros. Y esta pesadilla desagradable que le proporciona la fábula le lleva a acabar diciendo cómo él entiende que Platero es un burro, que como él lo entiende, que no está recogido en ningún tipo de definición de diccionario ni de vulgarismo, y cómo le concede su propio idioma, que él no tiene, no lo posee, no es el suyo, y eso lo lleva a que él tampoco tiene el de la Rosa y el de la Rosa no tiene el del ruiseñor. Entonces me parece muy bonita esta red de intersubjetividades donde se concede cierta identidad propia a cada subjetividad sin tener que llevar a cabo el recurso de llevarlo a la subjetividad propia para poder asimilarlo y respetarlo. Entonces con Juan Ramón simplemente quería hilarlo con los animales de los santuarios de granja, que suelen estar pues pasados por una ideología vegana, también el veganismo y su apreciación de los animales, ¿no? En este sentido que concede una subjetividad propia. Estos animales al final acaban viviendo en paz, tranquilos, y es tal y como ocurriría con los muchos plateros que pasaron por la vida de Juan Ramón. Y termino con Ursula Le Guin brevemente, que murió en 2018, que es más conocida por su literatura especulativa y de ciencia ficción. También escribió poesía. Estos son fragmentos de En busca de mi elegía de 2023, la edición española, y me gustó cómo se condensan en ella las ideas tanto holistas que hemos visto, de ser el mundo, de que su cuerpo es el cuerpo del mundo, y como al mismo tiempo están unas ideas que hemos visto en Juan Ramón más desde un plano sensocentrista, por una preocupación por los animales como sujetos sintientes. Y acaba con como el rostro, que siempre tradicionalmente se asimila como únicamente del género humano, es un rostro humano, es el propio cielo estrellado, y como la incertidumbre, contradictoriamente, porque hemos visto que la contradicción es un recurso que se repite bastante dentro de la poética, como la incertidumbre es la capacidad o es el saber que es todo aquello que de una forma se desconoce o no entra en nuestro propio conocimiento. Así que quiero ya concluir dejando esta imagen de fondo, que es de Platero y yo, una edición antigua que llegó a mis manos gracias a haber formado parte de la biblioteca de mi padre. Y esta misma transmisión de una generación a otra en el ámbito familiar es la misma que hemos visto en estos autores, y esto mismo a su vez lo que representa la empatía por lo que hemos visto, que es que frente a la cuestión trascendental de ser o no ser, está en el espectro ser con, que significa empatizar, amar y empaparse de esa incertidumbre que nos compone. Así que muchas gracias por vuestra atención y espero vuestras aportaciones.